Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Bien, el día de hoy estaremos hablando acerca de la detección del estrés laboral en personal de salud. Este trabajo lo hemos realizado una servidora, Evelyn Alejandra Alicia Gómez, y el doctor Jesús Becerra Ramírez. Ambos somos profesores de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y pertenecemos a la red de investigación transnacional VIDOC, que es también una red de semilleros de investigación. Bien, yendo a la agenda, bueno, estaremos viendo nuestra introducción, la reflexión, nuestras conclusiones y las referencias. Vamos a iniciar hablando acerca de la importancia que tienen los profesionales de la salud. La importancia que ellos tienen es que tienen una conexión con sus pacientes. Ellos tienen que establecer relaciones de confianza. Sin embargo, cuando se presentan situaciones como las que se derivaron de la pandemia por COVID-19, se generaron ciertos sentimientos, ciertas emociones que ya no van relacionadas con esta confianza, ¿no? Se presenta desasosiego, inseguridad, miedo y sobre todo mucha incertidumbre por la serie de acontecimientos que se desarrollaron a partir de la propagación de la enfermedad. Entonces, los ambientes hospitalarios requieren que se dé mucha atención a la salud mental porque hay muchos factores que limitan el desarrollo de los trabajadores de la salud, como son los horarios, la atención a los individuos enfermos, que también tienen sus propias crisis, ¿no? Y los sentimientos que se provocan por la muerte de las personas. Y bueno, en el caso de lo que fue la pandemia por COVID-19, que bueno, todavía no se erradica completamente, pues el número creciente y que fue tan acelerado de contagios. Entonces, todos estos factores actúan directamente sobre los individuos y sobre todo sobre el grupo de trabajo, provocan malestar y esto pues se manifiesta en cargas negativas, estrés y la insatisfacción del trabajo, lo cual pues va a generar una deficiente atención hacia los pacientes. Bien, tendríamos que hablar del bienestar emocional. La pandemia, como todas las pandemias, puso a prueba la capacidad sanitaria de todos los países, ¿no? La respuesta inmediata de los gobiernos, la fortaleza de las movilizaciones sociales, pero todo esto recayó en el personal de salud y en sus familias. Para el Programa Sectorial de Salud 2020-2024 es muy importante que los individuos que trabajan dentro de los centros se encuentren en un óptimo estado de salud física y mental. Esto les va a ayudar a funcionar no nada más en la parte del trabajo, sino también en su parte familiar y en su parte personal. Todos estos factores son importantes para que se dé una buena atención hacia los pacientes. Ahora bien, si hablamos del bienestar emocional, este es el estado de ánimo que se caracteriza por sentirnos bien, sentirnos en armonía, tranquilos, a gusto con nosotros mismos y obviamente pues con el mundo que nos rodea, ¿no? Estar conscientes de nuestras propias capacidades para afrontar las tensiones normales de la vida de una forma equilibrada. Debido a esto, pues se han elaborado varios programas en torno a la salud pública con el fin de crear estrategias integrales que tengan que ver con la parte física y emocional, que reúna la parte personal, la parte familiar, la parte social, la parte interdisciplinaria y que se haga como una formación para la vida y capacite al personal para que pueda dar una mejor atención. Esto todo con el enfoque del bienestar emocional. Ahora bien, se sabe que todas las conductas son saludables o de riesgo. Todo esto va a depender de su frecuencia o intensidad. Es por eso que se establecen 5 principios en torno al bienestar. Uno de estos principios tiene que ver con la no violencia ni las drogas. La violencia obviamente perjudica y quebranta los derechos de las personas. Su objetivo es causar daño. Pero esto tiene en los estados del personal de salud, viene a dar lo que es el desgaste o agotamiento laboral, lo que se conoce en inglés como burnout,
Y el llegar a estas conductas de riesgo hace que la atención pues sea cada vez peor hacia los pacientes, ¿no? La red social vital, donde se tienen que crear acciones que estrechen lazos laborales, ¿no? Capacitación, esta parte de hacer los entornos laborales mucho más estrechos, que sea un lugar agradable el llegar a trabajar, ¿no? Que no solamente se dé en el entorno familiar, sino también se dé a nivel laboral. Mantenernos activos fuera del sedentarismo. Siempre es necesaria una actividad extra, una actividad que nos distraiga de la situación que está pasando en ese momento para que podamos ir con la mente mucho más descansada a atender las situaciones que se están dando, ¿no? La buena alimentación y sobre todo tener horarios bien definidos en donde se pueda el ser humano pueda descansar, pueda tener actividades que lo distraigan, pueda tener tiempo familiar, pueda tener tiempo para meditar, etcétera. Ahora bien, el estrés laboral siempre va a existir, es inevitable, pero es necesario, por ejemplo, tener una cantidad justa de estrés. Suele ser estimulante y hasta saludable. Este estrés pues ayuda a llevar a cabo las tareas como que más rápido, de manera más eficaz y permite que el organismo responda adecuadamente a los retos. Sin embargo, el estrés laboral crónico, ya cuando esto supera los tiempos, se debe mucho a la carga de trabajo, expectativas de desempeño y sobre todo a la búsqueda del reconocimiento. Existen diversos estresores psicológicos. Estas son interpretaciones que se hacen de diversas situaciones estresantes. Los recursos con los que disponemos para enfrentarnos a ellas y estos estresores se dividen en tres grupos. Todo va a depender de la intensidad de la respuesta que provocan, de la frecuencia en la que aparecen y la duración de estos estresores cuando también aparecen. Estos se dividen, por ejemplo, en los sucesos internos vitales y extraordinarios. Estos son eventos estresantes de mucha intensidad, pero son de corta duración. Por ejemplo, cuando las personas se casan o cuando se separan de las parejas, comenzar un nuevo trabajo, ser despedido, enfrentar una enfermedad terminal, sufrir un accidente, perder a un ser querido, ser víctima de abuso, a lo mejor estar en un terremoto devastador. Los sucesos diarios estresantes de menor intensidad, o sea, casi como un punto medio, son las situaciones que se repiten de forma constante a lo largo del día o a lo largo del día a día. Se experimentan con menor intensidad y su duración es variable. Por ejemplo, las que son de tipo laboral y las que se relacionan con la salud. Y las situaciones de tensión crónica mantenida son situaciones que son muy perjudiciales para las personas. Estas generan una fuerte respuesta de gran intensidad y su presencia constante genera muchos factores que son negativos para la persona. Por ejemplo, cuando una persona sufre malos tratos, el estrés que sufre el cuidador de un enfermo, por ejemplo, con demencia, ¿no? Los inmigrantes que no tienen papeles, un mal ambiente laboral, estar en una situación de desempleo durante mucho tiempo y sin tener expectativas de mejora, ¿no? Estos estresores varían mucho en tiempo y varían mucho en intensidad. Ahora, la cuestión del estrés y el COVID, pues va muy relacionado, ¿no? Porque nos encontramos que muchos de los estresores que ya vimos, pues se dieron de una forma fortuita y de repente explotaron, ¿no? Esto implica que mucha gente del personal de salud se sintiera estresada por el alto contagio de la enfermedad, porque había mucha muerte, porque se reflejaba en la atención de los pacientes, en la atención a ellos mismos. Las personas encargadas de la salud eran hasta juzgadas, eran agredidas, por lo mismo de que pues estaban trabajando con gente con COVID y también se vieron superadas. La cantidad tan enorme de personas que se enfermaron hicieron que este personal pues se sintiera como que superado,
¿no? Los que trabajaban en los centros de salud, aparte de tener el estrés que generaba el atender a infectados por COVID, se venían los estresores laborales, o sea, se juntaban, no nada más era el estresor de atender a una persona enferma de COVID, sino también era el estrés que estaba manejando en torno a las cuestiones laborales, ¿no? Por ejemplo, las medidas bien estrictas de bioseguridad, la demanda en el entorno laboral, la falta de correspondencia de salarios y la carga de trabajo, la capacidad de reducida para beneficiarse de un apoyo social, ¿no? Debido a los intensos horarios laborales y las capacidades del personal o energía insuficiente para implementar la autoasistencia básica. Ahora bien, el burnout o síndrome del quemado tiene diversas causas. Este se refiere al agotamiento prolongado de la energía, está caracterizado por la experiencia de cansancio emocional. Esto tiene que ver con sentimientos de baja realización, insuficiencia, despersonalización. La respuesta de este síndrome es muy similar a la depresión. Produce malestares físicos diversos y también tiene una disminución de la motivación y de involucramiento en el trabajo. Los profesionales de la salud que estuvieron expuestos a la presencia de COVID-19 tenían demandas mucho más grandes, su trabajo diario era exhaustivo, sus jornadas eran muy largas y tenían aparte de todo eso el temor de ser contagiados por estar acompañando o cuidando a las personas que, bueno, ni siquiera pues eran como de su familia, ¿no? Todos estos factores juntos hacen que el riesgo de presentar el agotamiento o desgaste emocional sea mucho más fuerte, más intenso. Y esto obviamente pues va a afectar la vida cotidiana, no nada más como profesional, sino también en la parte personal. Y esto viene a generar lo que es la fatiga por compasión. Esto va a ser parte del malestar presentado en cualquier miembro del personal de salud que esté presentando el síndrome del quemado, el síndrome de burnout, porque la compasión es un componente fundamental en la atención del cuidado hacia otras personas. ¿Cómo lo podemos identificar? El burnout, el síndrome del quemado, es causado por diferentes circunstancias que exigen un esfuerzo emocional excesivo. Ahora bien, en el personal de salud específicamente encontramos en la parte del cansancio emocional que se manifiesta por el agotamiento físico y psíquico, y esto hace que sean apáticos, que sientan desesperanza y que tengan un autoconcepto negativo. En torno a la evitación del aislamiento, hace que se abstengan de ir a las reuniones de trabajo, hay cambios de humor negativos en ellos y tienen conductas hostiles. Y el sentimiento de inadecuación personal y profesional, que tiene que ver con el deterioro de la capacidad personal y pérdida del sentimiento de gratificación. Ya no les interesa que les den las gracias. Las señales de alerta dentro del agotamiento emocional, pues como lo hemos venido mencionando, pues es un desgaste profesional que lleva al desgaste o al agotamiento psíquico y fisiológico. Aparece pérdida de energía, fatiga, agotamiento emocional que tiene que ver con la realización de funciones laborales diarias y permanentemente con personas que hay que atender, pero ya los atienden como objetos de trabajo, ya no como personas. Las actitudes negativas en relación a los pacientes pues tienen que ver con el crecimiento de la irritabilidad y la pérdida de la motivación. Y el endurecimiento de las relaciones puede llegar a la deshumanización en el trato. Llegaron a niveles muy altos en los cuales pues ya era un objeto más al que tenías que tratar, ya no una persona, ¿no? Y dentro de la falta de realización personal, pues la disminución de la autoestima y la frustración en torno a las expectativas, ¿no? A nivel cognitivo, comportamental y fisiológico. Bien, ¿cómo lo tratamos? Existe una escala que nos da una idea de si este síndrome se está presentando en el personal. Esta escala estudia 3 aspectos que son el cansancio emocional, la despersonalización y la realización personal. Si se detecta
esto en alguno de las personas que trabajan con la atención médica, pues se tiene que hacer un tratamiento, se tiene que dirigir un tratamiento en donde se le tiene que ayudar al aumento de su percepción de control, incremento de la autoeficacia personal y obviamente la mejora de la autoestima. Para que se logren estos objetivos, se tiene que hacer como de una orientación cognitivo-conductual, y esta intervención se tendría que trabajar, por ejemplo, técnicas de afrontamiento del estrés, reestructuración cognitiva para mejorar el estilo del pensamiento y el ensayo conductual de las circunstancias negativas. Todas estas técnicas nos van a permitir que el personal de salud tenga una mejor actitud, y esto va a aumentar el nivel de resiliencia y mejorar la gestión emocional ante los problemas de trabajo. Bien, como conclusión, pues el estrés crónico implica sufrimiento, implica pérdida de potencial del capital humano y social en las instituciones, sobre todo en las instituciones de salud, ¿no? Esto adquiere mayor relevancia en estos profesionales. ¿Por qué? Porque ellos están relacionados con personas y aquí hay implicaciones emocionales que se tienen que trabajar. Estos profesionales esperan no solamente la compensación económica, que también es necesaria, sino también la satisfacción personal de ayudar a otros. Sin embargo, si ellos padecen este tipo de síntomas, el riesgo que tiene laboralmente es la parte del desgaste profesional. ¿Por qué? Porque ya no van a atender a los pacientes de la misma manera, pierden interés, ya no los tratan igual, y se puede provocar a lo mejor por la falta de atención a alguna situación grave en torno al cuidado de los pacientes. Hay que promover la prevención del síndrome del quemado, realizando periódicamente evaluaciones de niveles de estrés para poder detectar al personal más vulnerable y tomar acciones de forma grupal o de forma individual. Buscar balancear las cargas de trabajo, que a veces es un poco complicado, pero esto para que se busca que sea equitativo, que las labores sean repartidas, así como también la creación de incentivos que disminuyan la frustración y reconocer los esfuerzos realizados. Hay que intervenir en el equipo de trabajo realizando actividades de integración para que no se sientan que trabajan solos, sino que son verdaderamente un equipo, y preguntar sobre los intereses, el estado de ánimo, que pues, se permita la disminución del estrés, y por último, pues tener flexibilidad en los turnos y en los horarios de trabajo. Estas son algunas de las referencias que utilizamos en este trabajo. Y bueno, pues aquí están nuestros datos por si alguien quiere ahondar más en el tema. Les agradecemos muchísimo su atención.